El secretario general de la ONU condena el horror en una Gaza devastada por la guerra, donde la malnutrición se dispara y la muerte y destrucción, dice el secretario general, alcanzan un nivel sin precedentes en la historia reciente. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Mientras continúa la ofensiva terrestre del ejército israelí en Deir el-Balah, en el centro de Gaza, una sede de la Organización Mundial de la Salud en esa localidad informaba sobre ataques a sus instalaciones y detenciones de sus empleados. Además, según la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, más de 1.000 personas han muerto en los puntos de distribución de ayuda humanitaria en la franja desde el pasado 27 de mayo. Continúan los esfuerzos para poner fin a la renovada tormenta en torno al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. El Departamento de Justicia estadounidense busca reunirse con su ex asistenta y cómplice para pedir su testimonio. Ghislaine Maxwell fue condenada por ayudar al magnate a abusar sexualmente de menores y cumple actualmente una larga sentencia de prisión. Y en Venezuela, la líder opositora María Corina Machado denuncia la detención de más de 20 personas en las últimas 72 horas, reiterando su pedido a la comunidad internacional a aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Abrimos el informativo en Gaza y el anuncio de la ONU de que no acatará la orden de Israel de evacuar Deir al-Balah, en el centro de Gaza. En esa zona se coordina la ayuda humanitaria, pero es una localidad que está siendo atacada por el ejército israelí. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, declaraba ante el Consejo de Seguridad sentirse horrorizado por la degradación de las condiciones de vida en Gaza. Los efectos de la falta de alimentos y suministros se agudizan en la franja, donde además aumentan las muertes por desnutrición. Algunas de las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad. Una multitud de palestinos se abalanza sobre un camión con harina en el norte de la franja de Gaza. Para la ONU, la hambruna en Gaza ha alcanzado nuevos y asombrosos niveles de desesperación. Según el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás, más de 100 personas han muerto de hambre en Gaza solo en los últimos días. La ONU calcula que un tercio de la población tiene que pasar varios días seguidos entre comidas. Juro que hace 4 días que no como y no puedo estar de pie. Mira cómo me tiemblan las manos. No puedo estar de pie y mi hijo está llorando diciéndome «Quiero comer, papá». Israel ha rechazado en repetidas ocasiones los informes de hambruna generalizada en Gaza, afirmando que permite la entrada de ayuda humanitaria y alimentos en enclave. Los grupos humanitarios dicen que el goteo de ayuda que Israel permite entrar no es ni mucho menos suficiente. Además, intentar acceder a la ayuda es muy peligroso. Según la ONU, las fuerzas israelíes han matado a más de 1.000 gazatíes desde mayo, cuando buscaban comida, la mayoría cerca de los centros de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza, dirigida por contratistas estadounidenses. El ejército israelí afirma que solo ha realizado disparos de advertencia cerca de los centros de ayuda. Pero hay testimonios de que las fuerzas israelíes disparan regularmente contra multitudes que se dirigen a recoger alimentos. La gente va a Siquim, pero en lugar de irse con una bolsa de harina, regresan dentro de una bolsa, muertos, o con una pierna amputada, o con las 2 piernas. ¿Cómo va a comer la gente? A medida que las fuerzas israelíes amplían las operaciones terrestres en el centro de Gaza, las organizaciones humanitarias advierten de importantes trastornos para su labor. La Organización Mundial de la Salud dijo que han bombardeado uno de sus principales almacenes y que los suministros médicos guardados allí han quedado destruidos. Se conoció hoy además que un hospital de Gaza informaba de la muerte por desnutrición o hambre de al menos 20 niños en las últimas 72 horas. Maya Siminovich en Tel Aviv. Están pasando muchísimas cosas. ¿Qué confirmaciones tenemos y qué más reacciones llegan desde Israel a ese ataque a una instalación de la Organización Mundial de la Salud y la detención de empleados en el centro de Gaza, en esa localidad? Hola Ana. Sí, el ejército israelí ha respondido a estas acusaciones y ha dicho que efectivamente han disparado hoy contra esas instalaciones porque provenía fuego de allí. Respondieron con fuego y después se acercaron y detuvieron a gente que entendían que estaban implicadas en terrorismo. Detuvieron a 4 personas, 2 de ellas eran miembros de la OMS y 2 de ellas eran sus familiares, y luego las soltaron a 3 y una continúa en detención.
Aparte de eso, el ejército israelí dice que está en constante comunicación con todas las organizaciones internacionales que, como señalabas, están en Deir el-Balah, porque es el lugar que estaba hasta ahora más incólume de Gaza, donde la mitad de los edificios más o menos estaban en pie. Pero dice el ejército israelí que ya había dado orden de evacuación a ese edificio y que está en constante comunicación, como digo, con las organizaciones humanitarias, que también cuando los detuvieron los comunicaron y también cuando los soltaron. Vamos a ver, Maya, denuncias de la Organización Mundial de la Salud y ola de condena internacional de la Unión Europea y del secretario general de la ONU, como escuchábamos, entre otros, que se suman, recordemos, ese comunicado conjunto de ayer de tradicionales aliados de Israel, donde también condenaban la muerte inhumana de civiles palestinos y pedían el fin inmediato de la guerra. ¿Cómo reacciona a todo esto el gobierno de Benjamín Netanyahu? Pues hubo un comunicado del Ministerio de Exteriores que negaba y se molestaba por este comunicado de las naciones de la OCDE, diciendo que le estaban haciendo el juego a Hamás precisamente porque no están criticando o no están poniendo el foco en que Hamás es el culpable de esta situación y el que hace que siga siendo de enorme sufrimiento para ambas partes. Por lo tanto, rechazan el comunicado y también dice que está desconectado de la realidad. Eso por un lado. Pero lo que el gobierno dice y lo que la sociedad israelí está modificando últimamente de manera más contundente y masiva, porque antes, recordemos, las manifestaciones no eran tan antiguerra como que devuelvan a los rehenes. Ahora hay cosas como que los noticiarios, los de información general, que negaban o no decían nada de Gaza. Hoy mismo han estado hablando de la hambruna en Gaza, que por otro lado los oficiales israelíes la niegan, pero están mostrando imágenes de esto, y también el presidente de la Asociación de Médicos israelí ha exigido que, si son ciertas las cifras de Hamás y las fotos y vídeos que se están viendo, Israel tiene que permitir entrar la ayuda humanitaria y no detenerla como están haciendo y como acusa la ONU también de que lo están haciendo. Por su parte, Israel está diciendo que la ONU no está yendo a coger sus suministros, que hay muchos camiones que son de ellos y que deberían proceder a su reparto. La ONU está diciendo que Israel en realidad les pone problemas burocráticos enormes para poder alcanzar esos suministros. Así que es una guerra de narrativas mientras está muriendo gente de verdad. Muchísimas gracias, como siempre, Maya Siminovich, por todo esto en Tel Aviv. Gracias, Ana. Cambiamos de tema, nos vamos a Estados Unidos, donde el vicefiscal general anunció que se reunirá con Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual de menores como cómplice del magnate Jeffrey Epstein. El objetivo sería mitigar esa presión sobre el presidente Donald Trump, acusado de falta de transparencia en este caso que sigue provocando muchísimo revuelo. El gobierno intenta así responder a la indignación de muchos simpatizantes del presidente Trump, que lo critican por considerar que está intentando encubrir a las élites al negarse a revelar los detalles de ese polémico caso Epstein. El financiero fue encontrado muerto, recordemos, en prisión en 2019 mientras esperaba juicio. Abusó sexualmente de menores cientos de veces durante más de una década. El 7 de julio el gobierno estadounidense aseguró que no existen pruebas de la existencia de una lista secreta de clientes del magnate. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, anunciaba hoy que cerraría la Cámara hasta septiembre y que no permitiría votaciones relacionadas con la publicación de los archivos del caso del pederasta Epstein. Cuando los informes Epstein se hagan públicos, lo que debemos hacer lo más rápidamente posible, tenemos que ser muy cuidadosos en proteger a los inocentes. Los demócratas están fingiendo que nos han pillado, como acabamos de ver. No tienen ninguna autoridad moral para hacerlo. Controlaron el Departamento de Justicia durante los últimos 4 años. ¿Alguien lo ha olvidado? Tuvieron toda esa información todo ese tiempo por 4 largos años mientras gobernaba Biden. La tormenta por el caso Epstein no amaina. José Díaz Briceño en Washington. ¿Qué podría cambiar ahora con un nuevo testimonio de Ghislaine Maxwell, ex asistenta del financiero Epstein y que cumple actualmente una condena de 20 años de prisión? Sí, hay 2 avenidas por las que pudiera llegar un testimonio de Maxwell sobre este caso del tráfico de menores relativo a Jeffrey Epstein. Por un lado, como ya decías, el Comité de Supervisión de la Casa Blanca estaría citándolo y, sin embargo, los augurios son que no ocurría este mismo año. Por otro lado, el propio Departamento de Justicia aseguró que se están acercando ya al abogado de la señora Maxwell, que cumple una condena
condena de 20 años de prisión para ver si tiene la disponibilidad de justamente presentar otro testimonio. Sin embargo, aquí hay graves preguntas porque la persona que aseguró está acercándose a Maxwell es justamente Todd Blanche, el número 2 del Departamento de Justicia, quien era hasta hace poco el abogado personal del propio presidente Donald Trump, y muchas voces aquí en Washington ven con suspicacia el que sea el ex abogado del presidente el que se acerque a pedir el testimonio de esta colaboradora de Epstein. Y vamos con más preguntas, José, porque la polémica sobre el caso fue avivada, vamos a recordarlo un poco, la semana pasada con la publicación por The Wall Street Journal de una supuesta carta de contenido obsceno enviada por Donald Trump a Epstein cuando eran amigos, algo que el presidente niega, presentando incluso una demanda multimillonaria contra The Wall Street Journal. La Sociedad Interamericana de Prensa condenaba hoy enérgicamente esa demanda de Trump y dice que es parte de una estrategia más amplia. ¿Qué más se dice? ¿Qué reacciones llegan sobre esa estrategia para intimidar a la prensa independiente en Estados Unidos? Sí, además de ese desarrollo, la propia Casa Blanca ya emitió una especie de castigo también contra The Wall Street Journal al no incluir a ese medio en la rotación de medios que cubren al presidente en su próximo viaje al Reino Unido. Esto obviamente ha provocado un gran escozor incluso dentro de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca que ven con preocupación pues una venganza política usando justamente los instrumentos básicos de reporteo para cubrir la Casa Blanca. Sin embargo, no es ninguna sorpresa. Hay decenas de demandas que el propio presidente Trump ha presentado durante su tiempo ya como figura pública en la política estadounidense, todo con un objetivo que, de acuerdo con los especialistas, deriva de un interés por silenciar reportajes que les son incómodos. José, me pregunto, ¿qué consecuencias, si las hay, va a tener el liderazgo y la credibilidad de Donald Trump con este caso Epstein? ¿Podrá el presidente calmar la tormenta sobre el caso? De acuerdo con las más recientes encuestas, más de 80% de los estadounidenses, incluyendo buena base de la base de votantes del presidente Trump, quiere que se den a conocer todos los archivos que pudiera tener el Departamento de Justicia en su poder relativos al caso Epstein. Y esto habla justamente del interés que la propia base del presidente tiene en el caso y por lo que le está costando tanto dolor de cabeza. Hay que decir, sin embargo, que los propios republicanos al interior de la Cámara de Representantes y el Senado están divididos, y el mero hecho que algunos republicanos se hayan unido en el Comité de Supervisión a los demócratas para pedir el testimonio de Maxwell muestra la dificultad que tiene el presidente Trump para convencer de su base que no tiene nada que esconder respecto a este caso. Muchísimas gracias por todo esto, José Díaz Briceño en Washington. Y pasamos a la economía con Belén. Adelante, Belén. Sí, Ana, y vamos con esta advertencia del Fondo Monetario, y es que el organismo ha advertido que la implementación de aranceles por decisión estadounidense la semana que viene podría tener efectos negativos en los indicadores macroeconómicos, mientras que su eficacia para corregir desequilibrios globales sería limitada. Aunque el organismo ha evitado mencionar directamente a Donald Trump, el fondo contradice sus políticas. Según el informe sobre el sector externo, que analiza las 30 mayores economías del mundo, Estados Unidos, Australia y Brasil han profundizado sus déficits corrientes. En contraste, China, la eurozona, Japón y Corea del Sur han registrado superávits. El FMI recomienda a Estados Unidos consolidar su presupuesto, a China estimular el consumo interno y a Europa aumentar sus inversiones en infraestructura. Recordemos que el presidente Trump ha anunciado la imposición de aranceles el próximo 1 de agosto. Estas medidas generan preocupación internacional por sus posibles efectos en la economía global. Pues el tiempo corre y se acerca ese 1 de agosto, como decimos, fecha límite dada por Washington para llegar a un acuerdo comercial entre otros actores con la Unión Europea. De no conseguirlo, el presidente Trump amenaza con aranceles a los productos europeos de hasta el 30%. En este contexto, los representantes de más alto rango de la Unión viajan a Japón y China, un viaje que podría servir para fortalecer los lazos comerciales en Asia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está ya en Japón.
la primera parada de este viaje. El jueves, von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, se reunirán con Xi Jinping en Pekín. El objetivo es dialogar sobre cuestiones como el multilateralismo o el acceso de los productos europeos al mercado chino. La visita coincide con el aniversario de los 50 años desde que la Unión Europea y China establecieron relaciones diplomáticas. Más detalles sobre este viaje con nuestro compañero José David Navarro en Frankfurt. José, la situación comercial y económica de la Unión Europea es un punto clave en este viaje a Asia. ¿Qué espera Bruselas conseguir en Japón y en China? Hola Belén, ¿qué tal? Pues el viaje, como tú adelantabas, ha comenzado en Japón. Mañana, miércoles, está prevista esa cumbre bilateral y el viaje continuará efectivamente hacia China, una parada muy importante. Los analistas esperan, Belén, que sea un viaje de contrastes porque frente a las buenas relaciones diplomáticas que la Unión Europea mantiene con Japón, de hecho se espera que se firme, que se anuncie una alianza por la competitividad. El miércoles, como les decía, tendremos más detalles sobre este capítulo. La situación puede contrastar con la tensión que se puede vivir en el encuentro con China, sobre todo porque la relación se ha tensado especialmente en las últimas semanas. La cosa ya venía de lejos por la guerra en Ucrania. Recordarán también ese arancel que se puso aquí en la Unión Europea a la importación de autos eléctricos, pero se ha ido tensando por diferentes motivos, entre ellos, por ejemplo, también por la exportación de tierras raras desde China. De hecho, los analistas, Belén, no esperan que de ese encuentro con China salga ningún anuncio importante, y es por esta razón que estamos viendo cómo la Unión Europea también está mirando hacia otros países de Asia para fortalecer y diversificar sus relaciones económicas. José, por lo tanto, podríamos decir que la Unión Europea se está haciendo cada vez más dependiente del mercado asiático, justo ahora que no puede darse por sentada una relación cordial con Estados Unidos. Sí, Belén, se ha dado un impulso, podríamos decir, a la búsqueda de alternativas en Asia. Lo hemos visto este mes de julio, cuando se ha anunciado ese acuerdo político que sienta las bases para un acuerdo de libre comercio con Indonesia. Un punto importante es que en Indonesia están las mayores reservas de níquel en el mundo, pero también estamos pendientes, Belén, de ese importante acuerdo comercial en el que se está trabajando con nada más y nada menos que la quinta economía del mundo, que es India. Se han puesto ambas partes el plazo de que antes de que acabe este año la Unión Europea e India puedan tener acabado ese acuerdo comercial. Con todo esto se concretaría la estrategia de la Unión Europea de diversificar, por una parte, sus cadenas de suministro, pero también, Belén, buscar otros canales para los productos de la Unión Europea, efectivamente en un momento en el que parece que Bruselas ha quedado atrapada, ¿no?, entre Washington por una parte y Pekín por otra. Pendientes de ese viaje a Asia, José David Navarro, gracias por esta conexión. Otro tema relacionado con Donald Trump, después de que el presidente anunciara la semana pasada en su red social que había convencido a Coca-Cola de que cambie su endulzante, la compañía ha aclarado este martes que seguirá produciendo refrescos a base de sirope de maíz. Sin embargo, ha dicho que añadirá bebidas con azúcar de caña a su línea de productos a partir del próximo otoño. A diferencia de otros países, en Estados Unidos las bebidas de Coca-Cola se producen con jarabe de maíz muy alto en fructosa, un ingrediente más económico pero relacionado con problemas como obesidad y diabetes. Los expertos del sector advierten que Estados Unidos no puede producir suficiente azúcar de caña para reemplazar el jarabe de maíz. La industria agrícola local manifestó su preocupación, ya que creen que un cambio de endulzante puede afectar a los maiceros. Hasta aquí estas noticias económicas. Nos vamos ahora a Venezuela con otro tema, Ana. Sí, allí en Venezuela, Belén, la Fiscalía abrió una investigación por denuncias de torturas a esos migrantes venezolanos que Estados Unidos deportó a prisiones de alta seguridad de El Salvador, acusados de pertenecer a la banda criminal conocida como el Tren de Aragua. Bueno, pues esos 252 venezolanos ya regresaron a su país el viernes en un canje de prisioneros entre Washington y Caracas, que a cambio liberó a 10 ciudadanos y residentes estadounidenses detenidos en Venezuela. El cantante de música urbana Arturo Suárez y su familia rompieron a llorar en su casa de Caracas, Venezuela, después de que pasara meses encarcelado en El Salvador. Un abrazo que podría no haber llegado nunca. ¡Me tienen loca!
Y cuando me meten en el autobús, lo primero que me dicen es: de aquí vas a salir en 90 años. Ahí yo, de verdad, me di por vencido. Y de verdad, el primer mes yo me eché a morir. Suárez, junto con más de 250 migrantes venezolanos, pasó meses recluido en una megaprisión de El Salvador construida para albergar a presuntos miembros de pandillas en el marco de la guerra del presidente Nayib Bukele contra las pandillas del país. Fueron deportados por Estados Unidos en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y acusados de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua. Una acusación que muchas de las familias, como la de Suárez, han negado rotundamente. En las tranquilas laderas de los Andes venezolanos, en el estado Táchira, Gabriela Mora se está preparando para recibir de regreso a casa a su esposo, Carlos Usategui. Temblaba la emoción porque ha sido un calvario, de verdad. Estos 4 meses han sido una pesadilla total. O sea, y cuando hay niños es lo más difícil porque todas las noches ella preguntarme: mi papá come, a mi papá le dan agua, mi papá puede dormir, y tener que mentirle. Hemos decidido abrir una investigación formal. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, criticó este lunes al gobierno de Nicolás Maduro luego de que la Fiscalía de Venezuela anunciara una investigación en su contra por supuestos abusos a estos migrantes venezolanos. Sin duda son abrazos y reencuentros que no se van a olvidar después de meses de incertidumbre y sufrimiento. Hablamos en Caracas con Elizabeth Hostos. Elizabeth, ¿qué cuentan esos repatriados sobre las condiciones de detención y cómo puede seguir la investigación? Saludos, Ana. Sí, en Venezuela hay mucha expectativa en relación con lo que dicen los repatriados. Hasta el presente solo hemos visto versiones emitidas por la prensa oficial, por los canales del gobierno bolivariano, y se espera que en las próximas horas el resto de todos los 252 detenidos en El Salvador y repatriados a Venezuela lleguen a sus casas, porque hay un alto porcentaje que son del interior del país. Se espera una reunión con el presidente Maduro y un pronunciamiento sobre la situación de violación de derechos humanos que supuestamente estarían en cursos funcionarios salvadoreños. De hecho, la hoja de ruta del gobierno venezolano en contra de Nayib Bukele y funcionarios de su gobierno está todavía en proceso. No obstante, se esperan pronunciamientos de los venezolanos repatriados que no han salido en la prensa oficial. Ana. Desde luego va a ser un tema que nos va a seguir acompañando. También había otro tema hoy que nos ocupaba. Elizabeth, se conocía también que la líder antichavista María Corina Machado denunció lo que calificó de brutal ola de represión con más de 20 desaparecidos y presos en las últimas 72 horas, de lo que acusa María Corina Machado al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué sabemos sobre esos opositores que habrían sido detenidos esta vez y en qué contexto fueron encarcelados? Sí, María Corina Machado ha anunciado que militantes de su partido 20 Venezuela han sido detenidos, pero también organizaciones de defensa de los derechos humanos, organizaciones como el Foro Penal, como el Comité de Liberación de Presos Políticos, han denunciado que dirigentes sindicales, un dirigente estudiantil, así como dirigentes políticos han sido encarcelados y las denuncias las están procesando en estos momentos gracias a las gestiones de familiares. También han exigido que sean liberados los 80 venezolanos calificados como presos políticos, tal y como lo prometió Nicolás Maduro. Solamente hasta el día de hoy han sido excarcelados 60 presos políticos. Un periodista, ningún adolescente, una sola mujer, y organizaciones como el Foro Penal señalan que la lista que emitió el gobierno de Maduro de los 60 excarcelados ya contempla gente que ha sido liberada en otras ocasiones, en otros meses, y también 2 personas que han fallecido. Así que hay mucha expectativa con los familiares de los presos políticos, de los que tienen que salir y los que han caído en las últimas 72 horas, como lo ha calificado el Comité de Presos Políticos, una puerta giratoria. Salen unos y entran otros presos políticos, Ana. Muchísimas gracias por todo esto, Elizabeth Hostos, en Caracas. Un saludo. Gracias a ustedes. Y a falta de un mes de las elecciones generales en Bolivia, 2 políticos de la oposición lideran las encuestas de intención de voto. El empresario Samuel Doria Medina
y el expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga son los favoritos, con escasa diferencia porcentual entre ellos. Doria Medina, de 66 años, es uno de los empresarios más ricos del país sudamericano. Se presenta con la promesa de cambiar el modelo económico izquierdista que enarboló durante 20 años el gobernante Movimiento al Socialismo Más. El bloque oficialista se presenta dividido entre el exmandatario Evo Morales y el presidente Luis Arce. La principal preocupación de los bolivianos es la crisis económica causada por la escasez de dólares y los problemas presupuestarios. El 17 de agosto, 10 candidatos, entre los que no figura Evo Morales, se disputarán la presidencia del país. Y damos paso a otras noticias internacionales que también queremos destacar a esta hora. Nos vamos a Estados Unidos y ese anuncio de que de nuevo va a abandonar la UNESCO, la Agencia de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El Departamento de Estado estadounidense justificaba la decisión asegurando que la organización tiene una supuesta agenda para promover causas sociales y culturales divisivas. Estados Unidos ya se había retirado de la UNESCO durante el primer mandato de Donald Trump, volvió a reincorporarse bajo la presidencia de Joe Biden y ahora vuelve a salir. El sudeste asiático se ve azotado por condiciones meteorológicas extremas. La tormenta tropical Wifa ha provocado inundaciones y alertas por corrimientos de tierra en el norte de Vietnam tras tocar tierra. Mientras tanto, las lluvias torrenciales dejan miles de desplazados en Manila. Además, en Filipinas han muerto 3 personas por las fuertes lluvias monzónicas. Muere a los 76 años de edad Ozzy Osbourne, la voz más carismática del heavy metal. Así lo comunicó este martes su familia, que no dio detalles sobre las causas del fallecimiento. Recién el pasado 5 de julio, Osbourne se había despedido de los escenarios con un concierto en su natal Birmingham, Inglaterra. Osbourne lideró la agrupación pionera del heavy metal Black Sabbath, con la que tuvo un enorme éxito y llegó al Salón de la Fama del Rock and Roll. Durante sus años de excesos y de giras mundiales, lo apodaron el Príncipe de las Tinieblas por su estilo oscuro y los temas de sus letras. A principios de los años 2000 fue la estrella del reality show The Osbournes junto a su familia. Con esto nos vamos donde quiera que estén. Gracias por estar ahí.